Bienvenidos compañeros de Morfosintaxis 1. Les presento la unidad 3, que lleva como nombre el sistema verbal. Su objetivo es relacionar la morfología y la sintaxis como disciplinas lingüísticas básicas. En esta unidad fusionaremos, nada más un poco, la sintaxis a la morfología, ya que construiremos oraciones en voz activa y en voz pasiva. Comencemos. El tema de hoy son los accidentes gramaticales del verbo. Les presento. El verbo tiene 6 accidentes gramaticales: persona, número, voz, tiempos, modo y aspecto. En algunas gramáticas, la voz se estudia aparte y el aspecto del verbo también. Sin embargo, nosotros lo haremos de una manera macro, donde tomaremos en cuenta la voz y el aspecto en el verbo. Hablemos entonces de los dos primeros accidentes que sufre el verbo, que son la persona y el número. Como todos sabemos, las personas tienen dos números, singular y plural. La primera persona del singular es yo, la segunda persona del singular es tú, la tercera persona del singular es ella o él. La primera persona del plural es nosotros, la segunda persona del plural es vosotros o ustedes y la tercera persona es ellos. Estudiemos entonces la construcción de la voz activa hacia voz pasiva. Se dice que la voz activa es cuando una persona realiza la acción en forma directa o también sobre la misma persona. Veamos acá la construcción sintáctica. Dice que se construye a través de un sujeto más un verbo más un complemento. Los complementos dependen de la ejecución de la oración. El complemento puede ser directo, indirecto o circunstancial. Depende de cómo se cree la oración. Veamos acá. Yo busco el carro. En este caso, sabemos que para encontrar el complemento directo hay que hacer la pregunta ¿qué? Y en este caso nos damos cuenta que el complemento que se utilizó para crear la oración es un complemento directo, porque haríamos la pregunta yo busco ¿qué? El carro. Esta es la construcción de la voz activa. Esta construcción no debe de hacerse rara o extraña para nosotros. Generalmente es la construcción que utilizamos para escribir cotidianamente. Ahora veamos la voz pasiva. La voz pasiva es la oración donde el significado del verbo es recibida por la persona a quien se refiere. La construcción es de la siguiente manera. Tenemos un sujeto pasivo, ya voy a explicar esto, más se, ojo, esto es en algunas ocasiones, también ya lo explico, más verbo en pasivo más complemento. Hagamos una traducción. Dice que hay un sujeto pasivo. Veamos la oración en voz activa, que es la que vamos a convertir a voz pasiva. El sujeto en la voz activa es yo. Dice que la voz pasiva debe llevar como primera instancia, como primer elemento, un sujeto pasivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando convirtamos una oración de voz activa a voz pasiva, haremos esto. Es básicamente como si le diésemos vuelta a la oración. Es decir, que el carro pasaría al inicio y la estructura que conocíamos como el sujeto pasaría a complemento agente. Veamos la construcción. El sujeto pasivo entonces sería la última parte de la oración que pasa al principio de la oración. El carro. Acá dice que hay un se. Este se perfectamente lo podemos ubicar o entender como un verbo auxiliar, que generalmente suele ser un verbo copulativo o el verbo haber.
En este caso, como el verbo está en presente, esta estructura obedecerá al verbo copulativo en presente y la oración quedaría así. El carro pasa al principio, el verbo sigue estando en medio, solo que a este verbo se le llama verbo pasivo porque el verbo pasivo siempre, ojo compañeros, siempre está en participio y siempre se auxilia de otro verbo para convertirse en participio, ¿sí? Es como un verbo compuesto, pero como estamos en voz pasiva, se le reconoce como verbo pasivo, ¿sí? El verbo es busco, pero cuando lo convierto a verbo pasivo, todos los verbos pasivos se convierten a participios, es decir, verbos terminados en ado, edo, ido. Y por último, la construcción dice que se le suma un complemento agente, una clave. Todos los complementos agentes van introducidos por la preposición por. En la clase pasada estudiamos las preposiciones. La preposición por introduce, fíjese bien, al complemento agente. ¿Quién es el complemento agente? El que en la voz activa era el sujeto. Vea, lo que hicimos con la oración entonces es darle vuelta literalmente a los elementos, cambiarlos, ¿sí? Cambiarlos. Se cambia la última parte y se pasa al principio. Y la primera parte se pasa al final. Y en medio el verbo queda como una construcción de verbo pasivo. El verbo pasivo es cuando el verbo, a través de un verbo auxiliar, se convierte en verbo participio o verbo pasivo. Y la oración nos queda de la siguiente manera: el carro es buscado por mí. Veamos la definición nuevamente de voz pasiva. La voz pasiva es la oración donde el significado del verbo es recibida por la persona a quien se refiere, ¿sí? Entonces, la persona que se estaba refiriendo es un yo en singular y dice que yo busco el carro. En el caso de la voz pasiva, es el sujeto quien se convierte a complemento agente, es quien recibe la acción. El carro es buscado por mí. 4. Tiempos. El verbo tiene 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Sin embargo, en clases que vienen posteriormente, nos daremos cuenta que el pasado se llama pretérito y tiene muchas formas, que el futuro tiene muchas formas condicionales. Sin embargo, para entender los accidentes del verbo, es suficiente tener esta información: que el verbo tiene 3 tiempos. Presente expresa acciones que están sucediendo, pasado expresa acciones que ya han sucedido y futuro expresa acciones que van a suceder. El modo del verbo. Las formas verbales nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla. Esta información depende del modo en que esté la forma verbal. Muy bien. El verbo tiene 3 modos. Tiene el modo indicativo. ¿Qué expresa el modo indicativo? Cosas reales, cosas que suceden, que sucedieron y que sucederán. Es decir, son acciones totalmente reales. Y tenemos el modo subjuntivo. A este modo yo lo denomino, para que no me cueste, el modo de los sueños o el modo de los deseos. Es el típico modo cuando nosotros hablamos en el dichoso hubiera o quisiera. Hubiera hecho tal cosa, se lo hubiera contado, o
yo quisiera tener, yo quisiera ser. Ese es el modo subjuntivo, un modo donde las acciones no están concretas, sino que simplemente se expresan a través de deseos, o el mundo de los sueños, donde las cosas realmente no están sucediendo. El modo indicativo, entonces, es el mundo real, el subjuntivo es el mundo de los sueños o el mundo de los deseos, y tenemos también el modo imperativo, que todos sabemos que expresa un mandato, expresa una orden. Hay gente que tiene modo imperativo, todo el tiempo está mandando, ¿sí? Entonces, veamos algunos ejemplos en modo indicativo para que la explicación cobre sentido. Hechos reales, seguros y verídicos. Acertó una quiniela. Que lo acertó, lo acertó. No es un deseo, esto realmente sucedió. El modo subjuntivo, expresión de deseo o duda. Quisiera acertar. No lo ha hecho, simplemente expresa un deseo. Imperativo, mando, ¿verdad? Adivina el resultado. Una orden. O tenemos otra orden, otro tipo de órdenes. Siéntate, cállate, vete, sal. 6. Y último, accidente del verbo. El aspecto indica la forma en que se realiza la acción expresada por el verbo. Esto no lo vayan a olvidar. El verbo tiene dos aspectos, el perfecto y el imperfecto. Hay gramáticas que le llaman perfectivo e imperfectivo. Fácil, fácil, compañeros. No se vayan a complicar con esto, que esto es súper fácil. El perfectivo se refiere a acciones que ya acabaron. El perfectivo, repito, son oraciones acabadas. Por ende, el imperfectivo son acciones que no han acabado. Cada vez que usted vea un verbo, porque por cierto viene un laboratorio de esto para la próxima semana, cada vez que usted vea un verbo y comiéncelo a practicar desde ya para que dominen el sexto accidente al verbo, pregúntense si la acción ha sido acabada o no acabada. Veamos un ejemplo de las acciones acabadas, de las acciones perfectivas. Yo escribí un libro. Perfectamente el verbo me indica que ya terminó su acción. La terminó. En este caso, yo escribía un libro. Ojo, que aunque esté en pasado, la acción continúa porque no la ha terminado. Yo escribía. No es perfectiva porque si no, se diría de esta manera. Yo escribí. En el imperfectivo, la acción no ha acabado. Por lo tanto, se expresa, yo escribía un libro. En este tiempo pasado, la acción no ha terminado. El libro aún lo estoy escribiendo o no lo terminé. Es como cuando usted dice, yo hacía ejercicio. Es muy diferente a decirlo en perfectivo. Yo hice ejercicio. Ahora bien, la parte que nos importa, la parte de los ejemplos, es la parte donde usted demostrará la destreza y la comprensión del tema. Ejemplos: ejecución de los accidentes del verbo. ¿Cómo entonces voy a practicar los 6 accidentes del verbo? Déjenme explicar algo. En esta parte de acá he puesto el verbo ejemplo y en esta caja lo que he hecho es aplicarle al verbo los 6 accidentes. Esto es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Y esto pues es parte de la información que viene
para el próximo laboratorio. Ok, fíjense en este verbo, pasea. Cuando hagan los ejercicios, yo les voy a dar un verbo ya conjugado, un verbo que ya haya sufrido accidentes. No tendría sentido entonces darles el verbo pasear, porque está en infinitivo, es decir, que el verbo en infinitivo está en su forma más orgánica, en su forma más pura, no ha sufrido ningún accidente. Por lo tanto, en los ejercicios lo que vamos a hacer es únicamente trabajar con información de la conjugación del verbo que se nos ha dado. No piense acá en el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo es orgánico, virginal, es un verbo puro. Veamos entonces los accidentes que sufrió el verbo pasea. ¿Qué es lo que va a hacer en los ejercicios? Fácil, 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 fácil. Pasea. Me pregunto a qué persona pertenece. Y digo, ¿yo pasea? No, ¿verdad? ¿Tú pasea? Tampoco. Ahora bien, ¿él pasea? Sí. ¿Ella pasea? Sí. Por lo tanto, sé que es la tercera persona. Ahora me pregunto, ¿pasea en qué número está? En el número singular, porque el verbo no expresa pluralidad. Muy bien, fíjense en esta parte. Vamos a combinar entonces morfosintaxis y morfología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir voz activa del verbo pasea y la vamos a trasladar a voz pasiva. Muy bien, ya tengo información. Sé que está en tercera persona, sé que está en singular. Ahora construyo la oración. Miguel pasea al gato. Muy bien. Oración en voz activa. Pasémosla a voz pasiva. Decíamos que el último elemento pasa a ser el primero. Muy bien. El gato. El verbo pasa a ser un verbo pasivo, es decir, que se convierte en un verbo participio con un auxiliar. El gato es paseado. Muy bien, el sujeto como tal pasa a la última parte como complemento agente. Sé que es un complemento agente porque va introducido por la preposición por. Muy bien. Voz activa, Miguel pasea al gato. Voz pasiva, el gato es paseado por Miguel. Ok. Ahora voy al cuarto accidente. ¿En qué tiempo está? Pasea está en presente. ¿En qué modo está? En indicativo. ¿Por qué? Porque la acción de pasearlo es real. Aspecto es imperfectivo. ¿Por qué? Porque no ha terminado de pasear al perro. Con esta tabla, entonces, me doy cuenta que tengo que utilizar, obviamente, morfología para ver la forma del verbo y los accidentes que ha sufrido. También tengo que incorporar la sintaxis porque ya estoy escribiendo oraciones con un orden, ojo, con un orden específico. Y también tengo que utilizar la semántica, porque tengo que saber si la acción ha sido acabada o no. ¿Cómo? A través del significado del verbo. Veamos otro ejemplo. Tomó. Yo tomó. Tú tomó. Él tomó. Muy bien. Tercera, del singular. Construyo oración en voz activa. El gato se tomó la leche. Muy bien, es acá donde cobra, dice bien, vida la fórmula que dice que tengo que poner sujeto más se más verbo pasivo. Entonces acá tengo el se. El gato tomó la leche. Ojo, no precisamente tengo que utilizar el se, pero como esta construcción existe, entonces pues debe de marcarse en la gramática.
pero perfectamente podría decir el gato tomó la leche. Pero también es correcto decir el gato se tomó la leche. Todos sabemos que este es un pronombre reflexivo, que quiere decir que él está ejecutando la acción, que el sujeto está ejecutando la acción. Ahora, en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción y queda la oración así. La leche, vemos el cruce, el último elemento pasa a ser el primero pasa a ser el último, y el verbo simplemente cobra una forma de verbo pasivo, que es a través de un verbo auxiliar y la terminación en participio. Quiero que se fijen en algo. En este caso, el verbo está en pasado. Por lo tanto, utilizo la construcción fue. La leche fue tomada por el gato. Tiempo, pasado, modo, indicativo. ¿Por qué? Porque realmente se tomó la leche. Aspecto, perfectivo. ¿Por qué? Porque se la acabó. La acción está acabada. Último ejemplo, compraría. Quise poner este verbo porque es distinto a los demás. ¿Tú compraría? ¿Ella compraría? Sí. En este caso he puesto la primera persona, pero obviamente también le queda la tercera persona del singular. He puesto la primera porque la construcción de la voz activa la he hecho con el pronombre yo, primera persona del singular. Yo compraría un caramelo. Lo mismo, ¿verdad? El último elemento pasa a ser el primero y el primero pasa a ser el último. Y el verbo se convierte en verbo pasivo porque tiene una terminación en participio. Un caramelo sería comprado por mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? Sencillo. Esta forma no la puede conservar el verbo como tal. Por lo tanto, se la paso al verbo en auxiliar. Sería que es un tiempo futuro y es un modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque esta acción no es real. Simplemente está expresando un deseo. No lo ha ejecutado, no lo ejecutará, no lo ha ejecutado, no lo ejecuta. Lo ejecutará, por lo tanto no es real aún. ¿Sí? Aspecto imperfectivo porque la acción no ha terminado. Muy bien, si tiene preguntas, hágalas en el tablón. Si tiene comentarios, hágalos en el tablón. Si tiene recomendaciones y reclamos, por favor, hágalos en el tablón porque para mí es importante saber todas estas situaciones. Así que muchas gracias y ya sabe que si tiene preguntas pues las puede dejar en nuestro Classroom de Morfosintaxis 1.